Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente en un domingo a las 9 de la mañana aquí en Biblos Más, que son poder compartir, conocer a unos autores o a ciertos libros acompañados de una taza de café. Soy Mario Barrio, ya me conoces, y como siempre te deseo que tengas una excelente mañana, que estés disfrutando de muchas bendiciones con tu familia. Y en este momento, pues vamos a conocer, a platicar de otro de esos libros que durante el 2021 estuvimos compartiendo, platicando aquí contigo, con tus amigos, a quienes les compartimos esto que creemos que les puede servir. Y el libro de la remembranza de este 2022 va a ser el libro El hombre en busca de sentido. Prácticamente estamos en el penúltimo libro de enero, recordando los libros del 2021, y el próximo enero, el próximo domingo, estaremos terminando nuestra recuerdo y remembranza de libros que estuvimos en el 2021, para a partir de febrero iniciar con nuevo material, nuevos libros durante todo un año con tu compañía, y así lo podemos llevar a cabo junto con la energía y la buena vibra de todos. Bueno, vamos a continuar entonces. Te decía, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, uno de los libros que más me ha gustado a mí, uno de los libros que todos deberíamos de haber leído por lo menos una vez en la vida, o incluso volver a leer y volver a leer y volver a leer cuantas veces sea necesario, ya que Víctor tiene muchísimas cosas muy interesantes que a través de esta pequeña novela, es una novela autobiográfica en ciertos momentos, nos quiere transmitir muchísimas cosas. Pero ¿quién es Víctor Frank? ¿Quién es esta persona que te comparto, que vamos a ver el día de hoy, que nos va a acompañar en esta mañana? Pues primero es de Austria, nació en Viena, e incluso por eso está de las escuelas vianesas de psicología. Su nombre, pues Víctor Emil Frank, le gusta mucho la parte de las montañas, de seguir escalando, subiendo, y tuvo hasta los 85 años la oportunidad de estar haciéndolo, y murió a los 92 años en el 1997. Fue médico, fíjate qué interesante, fue neurólogo, fue psiquiatra, fue docente y tuvo un doctorado en filosofía. Y le tocó, si ya ves su año de nacimiento, vivir las dos grandes guerras mundiales. Y en 1942, en lo que fue la guerra mundial, fue llevado a los campos de concentración nazi y fue un sobreviviente del Holocausto. Escribió este libro que vamos a platicar el día de hoy, El hombre en busca de sentido, y fundó la tercera escuela vianesa de psicología. Eso está muy, muy interesante. Publicó muchísimos libros, de 30 libros, más de 30 libros, y recibió, ¿qué crees? 29 doctorados honoris causa. Imagínate eso. Doctor en filosofía, su doctorado, claro, pero recibió 29 doctorados honoris causa.
Entonces, ¿quién es ese señor para haber recibido todo este reconocimiento, para haber recibido toda esta parte de apoyo académico, reconociendo también su apoyo a la humanidad? Bueno, como siempre, este libro que vamos a platicar el día de hoy va a estar dedicado a alguien, a aquellos que nos damos cuenta que no se trata de ver qué es lo que la vida puede darnos, sino lo que nosotros podamos aportarle a la vida. Amigos, amigas, no es de qué es lo que la vida te está dando, sino qué es lo que tú le puedes aportar a la vida. Y como siempre en este inicio, esos minutos iniciales, hablaremos del contenido del libro, cómo está estructurado el libro El hombre en busca de sentido. Pues mira, lo divide Víctor en dos partes, el doctor Frank. La primera parte habla precisamente de su vivencia en el campo de concentración. Te va a hablar del informe del prisionero 119104 sobre un ensayo psicológico de la psicología de estar en un campo de concentración. Después te habla de las 3 fases que él identificó cuando estamos en una situación que hace que nuestra mente y nuestro cuerpo no pueda tomar decisiones por sí solo. Y esto no solamente lo aplica a la cuestión de estar encerrado en la cuestión de un campo de concentración, sino a cualquier situación de la vida en la cual te puedas sentir limitado de poder tomar tus propias decisiones. Ahora que estamos en la pandemia COVID, en este 2022, imagínate cuántas personas están encerradas, literal. ¿Cuántas personas no pueden hacer lo que quieren hacer por alguna situación de salud, o una situación social, o una situación personal? Entonces, esta cuestión de, de estar limitado, de poder tomar ciertas decisiones en la vida, para Víctor se dividen en 3 fases. El doctor Frank dice que la primera es la internamiento, la segunda es la vida dentro de, y la tercera es la liberación, después de la liberación, después de que ya eso pasó. Y él en su libro habla que la primera fase precisamente se llama internamiento en el campo, la segunda, la vida en el campo, y la tercera, después de la liberación. Y la segunda parte, que nada más te voy a dar una entradita de la segunda parte, son conceptos básicos de logoterapia. ¿Y por qué de logoterapia? Porque precisamente nuestro querido invitado del día de hoy fundó la tercera escuela vienesa, que es la logoterapia. Tercera escuela vienesa de psicología. La logoterapia, que a mí me encanta porque es la terapia del sentido, del por qué hacemos las cosas, sean las que sean, por muy no aceptadas, acciones no aceptadas socialmente, tiene un sentido eso que estamos viendo, que estamos haciendo, eso que estamos viviendo. Pero antes de avanzar, como he acostumbrado en este 2022, en estos nuevos reestructuras, nuevos diseños, vamos a conocer 4 minutos y medio de quién es Víctor Frank. Por favor, pon atención a lo que dice el doctor Frank. ¿Cómo habla? Me encanta que conozcas al autor, y si no puedo conseguirte un video directamente del autor o una entrevista, pues bueno, algo relacionado con el libro. Pero aquí sí pudimos conseguir un video de una entrevista hecha al autor. Por favor, escúchalo y disfruta al doctor Víctor Frank. Dr. Frankel, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress
or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering. He or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by, or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la visión del doctor Viktor Frankl? Fíjate qué interesante. A mí se me hace muy, muy interesante el cómo él habla y nos comparte de la vivencia, por supuesto, del campo de concentración y el estudio que se puede hacer de ellos y de las personas que lo vivieron o que están en condiciones muy, muy difíciles. Pero cuando él hace las preguntas y las cuestiones de cómo se ve afectada la psicología o psiquiatría o sociología o antropología de un prisionero en un campo de concentración, su forma de pensar, su forma de relacionarse con los demás, Viktor Frankl, el doctor Frankl, nos empieza a hablar de que existen dos palabras y una ecuación matemática que te puede ayudar a que, estando en la situación en la cual te encuentras, puedas salir adelante. La primera es la responsabilidad de aceptarte como un ser humano y de aceptar que puedes hacer un tú a como tú lo decidas, un yo a como yo lo decida. Pero aceptar esa responsabilidad de que por muy complejas o extremas o trágicas, como dice el doctor, las condiciones que te rodean, tú puedes hacer algo
y que tienes que aceptar esa responsabilidad. Y la segunda es que eres libre, libre de elegir cómo quieres vivir ese momento en el cual te encuentras, sea el que sea. A veces es complejo si solamente nos quedamos con la parte superficial de su libro, o nada más nos lo platicaron, que eso es muy común, o lo quisimos ver en una, no sé, una explicación de 5 minutos, 10 minutos, o incluso en este momento de compartir en Biblos, tiempo para ti, un poquito de explicar a Víctor Frank. Cuando le preguntan a Víctor Frank sobre la esperanza, él prefiere hablar de la esperanza es cuando no tienes desesperanza. Y en lugar de hablar del sueño, habla del antisueño. La esperanza es cuando no tiene desesperanza. ¿Y la desesperanza qué es? Pues la desesperanza es una ecuación matemática que es, para él, de una manera muy práctica que le explica, sufrimiento sin propósito. Si una persona está sufriendo sin propósito, va a crecer un sentimiento de desesperanza en él. Pero cuando una persona puede encontrar un propósito en ese campo de concentración, en esa psicología que está viviendo, puede transformar su sufrimiento en un triunfo. Es una batalla continua por lograr algo más de lo que está logrando en ese momento. Fíjate qué interesante, amigo, amiga. En este momento, ¿qué te preocupa a ti? En este momento, ¿qué te trae aquí la cabeza ocupada? ¿Qué es lo que trae así tus sentimientos que se mueven de una manera diferente? Tiene un propósito, estar resistiendo, aguantando, sobrellevando eso que estás sintiendo. Si la respuesta es no o no lo encuentro, entonces estás albergando o creciendo un sentido de desesperanza, de acuerdo a lo que el doctor Frank nos acaba de explicar. O al revés, ¿qué pasaría si dices, es que estoy haciendo esto porque quiero que mi familiar se recupere, o porque quiero mejorar la calidad de vida de mis seres queridos o la mía? ¿Por qué no? Porque deseo salir adelante en tal aspecto. Perdón. Entonces, estás transformando ese sufrimiento, o para muchos que es sufrimiento, en algún triunfo, en algún camino difícil, pero lo estás transformando, lo estás recorriendo. Y esto es lo que Víctor Frank nos comparte. De acuerdo a él, la psicología de una persona que esté viviendo estas condiciones extremas en las cuales considera que no puedes incidir mucho en tu contorno, son 3 etapas, 3 fases. La primera es la de internamiento, o la fase inmediata, cuando no puedes hacer absolutamente nada, de nada, de nada. Te llegó el tsunami, te llegó el problema, te llegó la situación, te llegó el confinamiento y es inmediata. La segunda es la adaptación, donde viene una respuesta específica a lo que estás viviendo. La tercera es la fase de post-liberación, donde vuelve a hacer esta pregunta: ¿qué tanta desesperanza vas a acumular a partir de ese momento? Ya te liberaron, ya saliste de ese momento. Ahora vas a estar acumulando más sufrimiento por lo que viviste sin motivo alguno, sin propósito alguno, sin sentido de la vida alguno. Pues entonces, aunque ya haya pasado la situación, fíjate qué interesante. Pon el ejemplo de una relación afectiva. Se terminó la relación afectiva y tú sigues acumulando un sentimiento de dolor, de sufrimiento, de rencor, de ira, sin ningún sentido. Vas a albergar en tu corazón un sentimiento de desesperanza que va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo cada vez más dentro de tu ser. Esta es la parte que a mí me apasiona de Víctor Frank. ¿Cómo lo explica tan fácil? Podemos conocer lo que pasa por nuestra mente en etapas de oscuridad y limitación de opciones. Sí, sí podemos. Pero si tú aceptas esas 2 condiciones, si decides transitar por esa autopista de 2 vías que Víctor Frank te pone, llamada responsabilidad
y libertad. Porque a lo mejor para ti es muy cómodo, o para mí es muy cómodo, no conocer lo que pasa por nuestra mente. Y preferimos culpar, preferimos cuestionar, preferimos juzgar, preferimos lanzar nuestra ira al mundo antes de aceptar nuestra responsabilidad y nuestra libertad de decir yo soy y yo puedo, independientemente de que tengamos muy, pero muy limitadas las opciones o que nos encontremos en alguna etapa de completa oscuridad. Ahora, vamos a platicar un poquito. No voy a narrar el libro. Tal vez dos, tres partes del libro sí te lo voy a tener que platicar o leer, porque pues estamos hablando del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Pero quiero que tú, querido amigo, querida amiga, leas este libro o que compartas este pequeño video para despertar en alguien el deseo de leer este libro, conocer ahora sí todo lo que vio Víctor Frank y por qué llegó a esas conclusiones, y después de eso, fundar la logoterapia, y después de eso, recibir 29 doctorados honoris causa. ¿Qué es lo que pasó en este fenómeno con el doctor Víctor Frank? Que a lo mejor incluso estás en desacuerdo, pero una vez que lo leas, podrás hacer tu propio, pues no juicio, pero sí valoración de qué tanto aporta a tu vida este libro que para mí es de los básicos de todas las bibliotecas y no solamente de decir ya lo leí o ese de que habla, sino releerlo cuantas veces sea necesario. A ver, primera fase, el internamiento en el campo. En esta fase, Víctor nos narra un poco cómo fue llevado con engaños al internamiento en un campo de concentración. Él pensaba que iba en un tren con su familia, separados en vagones, su esposa, sus hijas, y que iba hacia un almacén de armas donde los iban a poner a hacer armas para la guerra, obviamente. Pero cuando fue avanzando el tren, se dieron cuenta él y otros pasajeros, ya por aquí lo vas a leer cuando digas el libro, que no era el camino hacia el almacén o hacia la fábrica de armas, sino era el camino hacia uno de los campos de concentración que después nos narra Víctor Frank, que era uno de los más temidos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, y es Auschwitz. Entonces, en este campo, Víctor, bueno, después de diferentes traslados que lo estuvieron moviendo, llega a este campo y una vez atrapado y llevado a Auschwitz, le dio el primer síntoma que nos ha pasado cuando estamos limitados de opciones. Y este primer síntoma característico de esta fase, él lo denomina como el shock. El shock y otros autores, incluso yo también lo manejo en mis pacientes, en mis terapias de acompañamiento, la evasión. Como que el cerebro se desconecta, queda en un estado donde nuestro lóbulo frontal está totalmente en shock, diciendo, no puede ser, o sea, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Cómo es posible cuando recibimos esa llamada que desde que la vamos a contestar estamos llenos de angustia porque la noticia puede ser no agradable? Si recibimos ese momento, esa noticia, ese evento en un estado de shock y una vez que superamos ese estado de shock, entra un estado de ánimo llamado ilusión de indulto. Ve tomando nota, creo que esto nos puede servir a todos, a todas. Puede ser que en este momento tú estés viviendo en alguna situación difícil o alguien necesite un poquito de guía y por qué no, este libro puede ser esa guía que está necesitando para poder incluso decidir ir por ayuda profesional con algún terapeuta. ¿Por qué no humildemente lo que estoy compartiendo, breves cápsulas, breves pincelazos de este libro, puede hacer que esa persona decida, sabes que ocupo ayuda profesional o simplemente este pedacito de lo que estaba buscando para poder encauzar lo que estoy viviendo? Así que primero, ante cualquier situación en la cual te ves atrapado, él por las tropas nazis, atrapado y llevado a esa situación en la cual
tus opciones son muy limitadas o te encuentras en la oscuridad, es el shock. No, esto no está pasando. Y después, la ilusión de indulto. Sientes que alguna fuerza divina, algo va a suceder y que se va a perdonar, que te van a indultar, me van a indultar y eso, como por arte de magia, va a ser borrado y no pasó. Aquí no pasó. Pero bueno, cuando te das cuenta que esa ilusión de indulto no se da, porque incluso empieza uno a intentar socializar, a intentar hacer vínculos afectivos o vínculos de conocimiento o relaciones con las personas que están con nosotros en ese momento, y te das cuenta de que no llega la ilusión de indulto, empieza a haber un proceso de consolación. Y en este proceso de consolación llega a un estado de empatía entre los seres humanos, porque sabemos que el indulto no va a llegar. Y en el caso de Víctor, en su libro, el doctor Frank, nos dice que este proceso de consolación lo pasan los condenados a muerte antes de la ejecución. Y aún así, en su estudio, tienen la esperanza de ser indultados hasta en el último instante. Y siguen con esa esperanza, y siguen con esa esperanza de ser indultados hasta el último instante. Ahorita me viene a la memoria Elizabeth Kubler-Ross, la doctora Elizabeth, que me encanta, la dama de la muerte de los moribundos, cómo narra ella el cómo escapó de la situación de ser condenada a muerte en un campo de concentración. Y de lo que platica ella en su libro es de que ya no cabían en donde la estaban metiendo, entonces la sacaron porque la puerta no cerraba y como para muchos ya había estado dentro, entonces no la volvieron a llamar porque parecía que estaba en la lista de las personas que habían muerto. Entonces, esta esperanza de indulto, el último instante, a muchas personas les sucede, pero a muy pocas les pasa, de que realmente llega el indulto, realmente llega la situación de magia, si nosotros no hacemos algo. Y aquí también lo recuerda la doctora Elizabeth, que ella, en cuanto se sintió que era la última, intentó hasta el último momento de su vida estar consciente que podía hacer algo. Yo te pregunto, amigo, ¿qué pasa cuando estas tres etapas de esta fase no se dan? El shock, la ilusión de indulto y la consolación. Cuando la persona ya ni siquiera tiene la ilusión de indulto, de la situación que está viviendo de sufrimiento, de la situación que está viviendo con pocas opciones de calidad de vida. Si no tiene un propósito o un sentido o el deseo de que eso pase, pues entonces va a tener la ecuación que nos puso el señor Víctor Frank. No va a tener un propósito su vida. Y por lo tanto, el sufrimiento no lo va a poder poner en esa balanza y va a crecer un sentimiento de desesperación. En este momento, diría Víctor Frank, de desesperanza. Desesperanza. Y bueno, en esta parte que te quiero compartir es muy interesante, porque cuando ya lo empieza a hablar el doctor Víctor Frank, nos habla precisamente de que esa ilusión del indulto eh, que tienen los reos es cuando empiezan a llegar a través de esas vías del tren y empiezan a sentir que hay una situación de abuso físico, de abuso de poder, y nuestra mente empieza a creer que es de una mera ilusión. Él nos narra en su libro que son 3 o 4 días desde un barrancón donde solo comes un pedazo de pan, y la mayoría de los presos, aún en esa situación, se encuentran bajo la ilusión de indulto, bajo esa pequeña luz de esperanza. Y para Frank, esta ilusión de indulto terminó cuando, ¿qué crees?
cuando les quitan sus pertenencias. Al entrar al campo, que les quitan todo, absolutamente todo, todo, ropa, anillos, cadenas, y les quitan todo lo que marca su vida antigua. Y aquí te quiero compartir algo muy, muy importante, porque si tú estás viviendo esto, o si algún familiar tuyo, amigo tuyo está viviendo esto, ve al revés el mensaje de Víctor. Si esa persona mantiene su ilusión de indulto como estado psicológico, es que hay cierta luz de esperanza para poder salir de eso que está viviendo, pero va a terminar cuando le quiten todas sus pertenencias de su antigua vida, de lo que lo conecta con la vida. Si esa persona le quitas todo, va a ser complicado que mantenga la ilusión de indulto. Así que, ¿por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no buscas ese objeto, ese recuerdo que signifique algo para esa persona y en lugar de quitárselo, le permites que se aferre a él o a eso? Y a veces nosotros decimos, deja eso, o andas a todos los lugares con tu muñeco, vamos a decir así, o andas con ese objeto, o ¿para qué traes eso en la cartera? ¿Ya te das cuenta un poquito de esto? Y el síndrome del indulto nos lleva a, cuando no es bien trabajado, a una evasión, a una evasión. Víctor nos narra que cuando llegan a esas vías que viste ahí, los bajan del tren, los forman a todos. Y hay una persona eh, de la SS que está totalmente de frente a ellos, con una mano aquí cerca del pecho y nada más señalando el dedo hacia un lado o hacia otro. A esto él le llama el proceso de selección, en la cual otra persona decide hacia dónde te vas a ir. Y dependiendo cómo te ve, y no me refiero a tu ropa, a tu físico, sino a cómo te ve, de acuerdo a lo que Víctor dice, no era la ropa, no era el físico lo que determinaba la selección de esta persona, sino la forma con la cual estabas parado frente a él. Si veía o percibía que ya no hay esperanza en esa persona, los mandaba a la cámara de gas y se tenían que ir a formar a la cámara de gas, les decían al baño, a bañarse, y en esa cámara de gas los mataban. Y a los que decían que se fueran a la otra fila o al otro lugar, los llevaban a los trabajos forzados. En el caso de Víctor, le tocó de hacer barrancas, y de hacer trincheras y de hacer vías del tren. Entonces la pregunta es, ¿tiene algún sentido pasar esa selección? ¿Te imaginas el estrés que viven esas personas cuando van a estar frente a alguien que va a decidir su vida? ¿Fingirías estar enfermo para que de una vez se acabe tu camino y te manden a lo que sería la parte de irte a los baños, irte a la cámara de gas? ¿O dirías, acepto la responsabilidad y mi libertad de decidir que no es él quien me va a mandar, sino soy yo, con mi actitud, con mi porte y con mi interés de cómo me voy a presentar ante este problema? ¿Te das cuenta hacia dónde nos lleva Víctor en su libro? Y mucho más de lo que yo digo. Si ese problema que te llegó, esa situación, no sé, incluso fallecimiento de ser querido, no lo puedes tú modificar, lo que sí puedes hacer es decidir cómo presentarte ante esa situación, ante esa persona que está frente a ti, que va a decir para la izquierda, para la derecha. Y a esto, Víctor Frank le llama el sentido de la elección. ¿Tiene sentido la elección? Para Víctor sí, para mí también.
Por supuesto que tiene sentido la elección. Entonces, desde un punto de vista psicológico, no es la persona que está enfrente la que está decidiendo mi vida, sino soy yo, que incluso el mismo doctor Frank, cuando eran elegidos para ir a la cámara de gases, tienes, tienes la libertad y la responsabilidad de decidir esos últimos segundos de vida, esos últimos minutos, qué hacer en tu cuerpo y en tu pensamiento. ¿Quieres sufrir? ¿Quieres perder un propósito y un sentido? Diría Sócrates, ¿no? Tuvo la elección de poder tomar o no tomar la cicuta. Lo pudo hacer, pudo haber huido, pero él eligió tomar la cicuta para dejar este mundo. Entonces es muy interesante, amigos, amigas, este libro, porque puedes encontrar muchísimas cosas. Pero algunas personas se avergonzaron después de que no tomaron la decisión que creyeron que deberían haber tomado. Pero no hay necesidad de avergonzarse. Ni siquiera hay que necesidad de avergonzarse de las lágrimas, porque las lágrimas daban testimonio de que un hombre tenía el mayor coraje, el valor para sufrir. Pero sufrir con un propósito. A lo mejor ver a un ser querido después de que pase esa situación. A lo mejor rehacer tu vida. A lo mejor cumplir alguna promesa. Y por eso ese sufrimiento, como te compartió en su audio, lo puedes cambiar por una victoria diaria dentro de la tragedia que estés viviendo. Así que si vas a llorar, no hay ningún motivo para avergonzarse, porque da el testimonio de que estás aceptando que hay un propósito, hay un sentido por el cual vale la pena sufrir en ese momento. Ahora, amigo, amiga, la segunda fase, la vida dentro del campo. La vida dentro del campo, en el campo de concentración. Imagínate solamente ver lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días. Esa lluvia que te estoy presentando, no ver más allá. Y Víctor nos comparte que cuando eso sucede, puedes caer en una etapa de apatía. Ahorita, en este momento, hay muchos estudios de psicología sobre los jóvenes y el confinamiento. ¿Cómo pueden caer en una etapa de apatía? Porque prácticamente, aunque no estamos tan limitados de opciones como un campo de concentración, sí puede haber una situación en la que los jóvenes, e incluso adultos, ¿por qué no?, caigamos en una etapa de apatía, una fase de apatía. Para el doctor Frank, la define como un estado de ánimo en que la persona refleja en su actitud falta de emoción. Te cae la lluvia, observas, no hay nada. Una falta de motivación o entusiasmo por los acontecimientos que ocurren en tu vida diaria. Vamos a poner esto en un negocio. Tienes una apatía financiera, una falta de emoción o motivación o entusiasmo para emprender o para hacer o para cambiar los acontecimientos que te ocurren en tu vida diaria. De acuerdo a eso que estamos leyendo, ¿qué vivió esta persona? Porque ahora está dentro del campo de concentración. En su libro, Víctor nos narra que cuando los guardias maltrataban a alguien, a un grupo de personas que estaban aquí en el cautiverio, él no podía dejar, no podía dejar de mirar esta trágica acción. Y esto era porque Víctor no era insensible, tenía una situación sentimental hacia eso que estaba pasando. Pero se dio cuenta que algunos prisioneros, al paso de las semanas, ante esa misma acción que en algún momento se indignaron o se sintieron afligidos, ya presenciaban ese abuso y ese daño sin ninguna emoción en su cuerpo. Ahora, amigo, amiga, ¿cuántas veces hemos caído nosotros en la trampa de la apatía?
y que nos damos cuenta de que ante esa situación que no podemos cambiar, en un momento dado nos indignamos, dijimos no puede ser, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo tiempo, y te indignaste, te causó una emoción desagradable, dices no quiero esta emoción, pero te das cuenta que las circunstancias, los guardias, te empiezan a maltratar, a maltratar, a maltratar, o estás viendo que están maltratando a otros, y tú o yo empezamos a caer en una situación de apatía. A esa etapa, Víctor le da mucha importancia porque considera que es algo que puede ocasionar situaciones mucho más graves en donde te encuentras. Nadie, absolutamente nadie, puede juzgar a menos que pudiera asegurar con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en la misma situación semejante. ¿Por qué nos comparte esa frase el doctor Vic? En esa etapa del libro, él narra muchas cosas. Es una parte muy rica esta etapa del libro, esta fase, en la segunda, porque nos narra de que se daba cuenta que había prisioneros que los guardias los elegían para cuidar a otros prisioneros y que estos prisioneros empezaban a comportarse como si fueran guardias, empezaban a lastimar a sus propios compañeros, siendo que, oye, los dos estamos aquí, al terminar tu turno, vas a regresar a una galera igual que yo, pero lo hacían. Y había personas que en este momento podemos juzgar cómo es posible que lo hayan hecho. Habría otros más que decidían ya no continuar la vida. Había un hecho que vas a leer muy característico, que los cigarros eran moneda de cambio y que casi nadie quería terminar de fumar sus cigarros o acabarse sus cigarros. Y cuando un prisionero se iba a algún lugar separado a terminar de fumarse todos los cigarros que tenía, o sea, ya no iba a ser ningún cambio, muchos entendían que se estaba despidiendo y que a lo mejor se iba a enfrentar a los guardias o a lo mejor se iba a lanzar contra la cerca electrificada porque había decidido terminar con su vida. En este momento podemos juzgar, podemos criticar, podemos, no sé, preguntar por qué, pero Víctor nos dice, nadie puede juzgar a nadie, a menos que pudieras asegurar con absoluta certeza que no habrías hecho lo mismo en la misma situación semejante. Y la pregunta es, ¿realmente lo podríamos asegurar con tanta certeza? Esa etapa, esa etapa, amigo o amiga, es muy interesante porque cuando empieza a presentarse la apatía, la señalamos o la vemos, vamos a pensar en alguien más. Y la pregunta que te hago a ti es, al principio te llamó la atención, pero después, ¿qué hiciste? Después, ¿qué hiciste? Para Víctor Frank, nos llega una etapa llamada anestesia emocional, tanto de la persona que sufre, porque le da la sensación de que ya nada le importa, llegamos a un estado de vacío psicológico, y previo a eso hay una ideación, y eran los síntomas psicológicos que presentaban la mayoría de los presos en esa etapa. Esta anestesia emocional también se da entre los que estamos viendo esta situación. ¿Cuántas veces en casa o con los amigos o en el trabajo o en nuestro círculo cercano vemos una situación emocional y después nos anestesiamos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque es un mecanismo de defensa necesario para poder soportar tanto sufrimiento. Te dieron una situación, una noticia terrible, pues vas a pasar por esto a lo mejor de manera express y te va a dar un momento de anestesia emocional, porque es un mecanismo de defensa. La apatía también es el resultado de la falta de hambre y la falta de sueño, estados neurobiológicos de neurotransmisores, de hormonas, de enzimas, de micronutrientes, macronutrientes que no tenías y que, bueno, se activa el mecanismo de defensa de anestesia emocional. Tristemente, tristemente, la mayoría de los recursos no pasaban de esta fase.
morían en condiciones inhumanas o se dejaban morir. Y Víctor nos comenta que él salió adelante de esta frase. ¿Por qué? Porque buscaba llegar a la tercera, que después la describió en su libro como la liberación. Y en esta parte del libro está esta frase que me encanta, pero de verdad me rige la vida. Si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Si no puedes cambiar, amigo o amiga, las circunstancias en las cuales te ves envuelto, te rodean, siempre tienes la última decisión, libertad y responsabilidad de cambiar la actitud con la cual quieres enfrentar lo que estás viviendo. Y eso, por muy limitadas que sean tus opciones, nadie te lo puede quitar. No sabes cómo, busca ayuda, busca apoyo. ¿Quieres leer este libro? Acércate a él. ¿Qué te pareció? Maravilloso, ¿verdad? Lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida, hacia las esferas del ser humano, hacia el cuidado de tu cuerpo, hacia tu cuidado psicológico, con qué alimentas tu conocimiento, hacia tu estado emocional, hacia tu estado financiero, hacia tu estado espiritual y trascendental. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa, que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. No es lo que tú esperas de la vida, sino la gran pregunta es, ¿la vida espera algo de ti? ¿Qué eres capaz tú de aportarle de valor a esta vida? ¿O qué espera la vida de ti? No tus padres, no tus amigos, no tus hijos. ¿Qué crees que espera la vida de ti? En ese sentido de humildad cósmica. ¿Qué espera la vida de ti? Te vuelvo a repetir. Si no es en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y con esto llegamos a la tercera fase, después de la liberación. En esta fase, o tercera etapa, tercera fase, el doctor Frank analiza las diversas reacciones que muestran los prisioneros después de su liberación. Sí, amigos, en el libro nos narra cómo fue liberado, sí. Incluso te doy aquí un pequeñito spoiler. En el libro nos narra que él tuvo la oportunidad de escapar cuando ya estaba siendo médico y atendiendo a algunos pacientes dentro del campo de concentración y tenía privilegios mínimos que diríamos nosotros, eso no es nada, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de escapar junto con unos compañeros que prepararon una huida, incluso se fue con ellos y después regresó porque dijo, tengo una responsabilidad ante las personas a las cuales yo estoy cuidando o yo soy su esperanza de vida. Pero bueno, Víctor fue liberado, sí fue liberado el doctor Frank, fue liberado. Y después le llamó la atención estudiar y analizar qué pasó el día que se alzó la bandera blanca en la entrada del campo. Él sabía, y los prisioneros sabían, que la guerra había terminado y por fin eran libres. Y el principal síntoma psicológico que pudo él determinar es la despersonalización. Las personas ya no saben quiénes son. No tenían alegría, todo parecía un sueño del que estaban despertando. Realmente, los mismos aliados, dicen, narran, no sabemos si querían ser libres y no se creían libres. Habían perdido la capacidad de sentir alegría y
tendrían que recuperarla poco a poco. De acuerdo al doctor Frank, esas películas de guerra que nos pasan de campos de concentración o antiguas películas de guerra, que llegaban los aliados y entraban y abrían y izaban la bandera y todo el mundo festejaba, gritaba y hacía fiesta, de acuerdo al doctor Frank, no era así. O al menos él no lo vivió así, sino que la gente no lo creía. Vuelvo a lo mismo, estaban en un shock. Y así nos pasa a veces a nosotros. Cuando salimos del problema, de la situación, llegamos al momento de encontrarnos con ese ser querido, ¿por qué no? A veces no nos damos la oportunidad de dejar salir todas esas emociones y realmente aceptar que somos libres de eso que nos estaba teniendo prisioneros. Muchos de los prisioneros a la vuelta de la vida real sintieron deficiencia moral, amargura, desencanto e incluso varios murieron porque no tuvieron esa situación de permitirse decidir y esa responsabilidad como lo maneja el doctor Víctor. Dirán algunos, ¿creció la desesperanza? Sí, porque empezaron a sufrir sin ningún propósito. Sufrimiento menos propósito, tenemos que eso es desesperanza. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Quien tiene algo por qué vivir, cuando estás en la situación más complicada que estés viviendo, sabes que vas a soportar eso, porque hay algo más grande que tú mismo por el cual estás ahí. Y a eso el doctor Frank le llama el propósito o el sentido de la vida. ¿Vale la pena vivir? Sí. ¿Vale la pena seguir viviendo? Sí. ¿Por qué? Porque siempre hay un para qué. Hay un para qué, que incluso a lo mejor en este momento no te es claro el para qué sigo trabajando en ese lugar, o para qué estoy haciendo esto, o para qué, pero vas a darte cuenta que vale la pena, porque hay un pequeño rayo de luz que te ha dicho que eso tiene un propósito en tu vida. La mayoría no se recuperan psicológicamente de esa pesadilla que estuvieron viviendo y los marca el resto de sus vidas, como dice Víctor Frank, porque no encontraron un propósito para hacer las cosas. Sin embargo, tú, querido amiga, yo, querido amigo, tenemos la decisión de cómo utilizar tu vida e incluso de cómo recordar eso que vivimos o eso que nos sucedió o eso que nos dolió para poder ayudarnos a ser un mejor ser humano o ayudar a quienes lo necesitan en ese momento de su existencia. La cuestión del doctor Frank no es tan fácil como a veces queremos verla. Es entender que lo único que no me puedes quitar es la forma en que elijo responder a lo que me haces. La última de las libertades es elegir la actitud de uno ante cualquier circunstancia. Tómale captura, apúntalo, grábatelo, tatúatelo en tu corazón, en tus sentimientos, en tu mente, en tu hipocampo, en tu lóbulo frontal. Y a cualquier circunstancia que te pase en la vida, lo único que no me puedes quitar es la forma en que elijo responder a lo que me haces. La última de las libertades es elegir la actitud de uno ante cualquier circunstancia. Quien tiene un por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. No encuentras tu por qué, busca ayuda. Acércate a quien te puede brindar ese espacio para crecer. Sé humilde, ten esa humildad cósmica, por favor, esa humildad universal de decir, necesito ayuda. En algo en mí me dice que existe el cómo, pero no lo he encontrado. No tengo los recursos en este momento para encontrarlo. Así que no te rindas. Tú puedes decidir con qué actitud vas a defender ese cómo
o vas a buscar ese cómo que necesitas. Ahora vamos a ver, para terminar esta mañana de 9 de la mañana con el doctor Frank, esos otros 4 minutos, 5 minutos de la entrevista cortesía de la Universidad de Viena, que nos quedamos viendo 4 minutos. Vamos a ver otros 4 minutos para poder ver esta parte maravillosa del doctor Víctor Frank, que a mí me encanta el cómo podemos hacer las cosas. En la mayoría de los casos, tendrás algo con que vivir, al menos lo suficiente con que vivir. Y eso, aferrante de eso, puedes salir adelante, querido amigo, querida amiga. Escuchamos al doctor Víctor Frank en esta entrevista, cortesía de la Universidad de Viena. Something to live by, or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankel, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the 3rd World Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany.
He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title The Defiant Power of the Human Spirit. The last sentence read, I know that this is true because that man was me. ¿Qué te parece, amigo, amiga? Yo sé que esto es verdad porque ese hombre y yo lo hemos vivido. Ante esa pregunta, en esa segunda parte que te muestro de esa entrevista, ante esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces te la has hecho, amigo, amiga? ¿Por qué a mí me sucedió esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Víctor Frank nos dice que no hay ningún psiquiatra, ningún teólogo, ninguna persona que te pueda responder a esa pregunta. A veces queremos justificar con esa frase que nos dicen que Dios da sus batallas o elige sus batallas a sus mejores soldados. Pero ni siquiera eso te va a responder la pregunta de por qué a ti. Y Víctor nos dice que más que preguntarnos el por qué a ti, es el entender que nuestro cerebro tiene una incapacidad para racionalizar el sufrimiento humano. O sea, nuestro cerebro tiene una incapacidad para decir, yo no quiero sufrir, entonces, ¿por qué a mí me están pasando esas cuestiones que me están haciendo sufrir? Y dentro de este sufrimiento que estás sintiendo o esta circunstancia que te causa dolor, que te causa angustia, que te causa preocupación, Víctor nos dice que existen limitaciones en las libertades. Por supuesto, ¿por qué no? Esto es real. Hay límites en tu libertad biológica, en tu libertad económica, en tu libertad emocional, en tu libertad de tiempo. Sí, sí hay límites. Tu libertad económica, a lo mejor tú quieres llevar a un familiar tuyo a un doctor o a un hospital, pero no puedes porque hay una limitación económica que tienes que ir a otro tipo de centro. Tienes que trasladarte de un lugar a otro y no puedes llegar de manera instantánea. Hay un límite temporal y de distancia-tiempo. Pero hay una libertad que no tiene límites y la libertad llamada libertad suprema de poder decidir con qué actitud quieres enfrentar y afrontar esa circunstancia. A mí me encanta esa frase de esta anécdota que en varias de sus conferencias, si has leído a Víctor Frank o has visto un poquito de videos de Víctor Frank, él menciona, me rompí el cuello, pero yo no me rompí. Me rompí el cuello, pero yo no me rompí. Y ahora entiendo que mi sufrimiento me da la oportunidad de ser más sensible a las circunstancias que puedan estar viviendo otras personas. Y esta circunstancia en la que me encuentro me puede permitir ayudar, afrontar y enseñar a otras personas que están en un estado de desesperación a salir adelante del estado en el cual se encuentran. Y quiero ser psicólogo, y quiero ser maestro, y quiero salir adelante. Y te digo, amigo, amiga, ¿por qué yo estudié la maestría en psicología? ¿Por qué yo estoy en el doctorado en psicología? Porque me di cuenta, y de verdad te lo digo, que no podía ayudar desde mis limitaciones cognitivas y formativas, porque mi formación inicial es biólogo, 23 años como docente, estudiar liderazgo y muchas cosas que me han apasionado, programación neurolingüística. Las personas que me conocen saben que me encanta leer y tengo que reconocer que estaba limitado y sigo estando limitado, como todo ser humano en aprendizaje continuo. Decidí, voy a hacerlo. Oye, pero ¿para qué lo haces si ya ahorita tienes un trabajo estable?
porque una parte de mí decía, lo necesito. Mi padre, mi padre, Antonio Barrios, me rompió el cuello, pero no a mí. Un accidente, mi papá lo dejó con muchas limitaciones biológicas, cognitivas, económicas incluso que vivimos, pero nunca perdió la decisión de cómo afrontar la vida. Y si lo conoces, vas a darte cuenta que es una persona sumamente alegre y que cuenta sus historias y te las repite una y otra vez, sí, porque cree que te puede aportar algo de sentido y valor a tu vida. Amigo, amiga, si te rompes el cuello, no te rompas tú. Si las limitaciones te empiezan a llegar biológicas, psicológicas, cognitivas, emocionales, nunca pierdas, nunca pierdas la libertad suprema de poder decidir con qué actitud vas a afrontar eso. Y esta es la esencia de la logoterapia, de la segunda parte de su libro, que aquí sí quiero que lo leas porque quiero que lo leas. La logoterapia, logos, sentido, es el método psicoterapéutico creado por el doctor Frank, orientado a descubrir ese propósito y ese sentido de la vida. Sí, sí, vuelvo a insistir, ponle palomita, tengo una limitación biológica en este momento, sí. Tengo una limitación nutricional, sí. Tengo una limitación emocional, sí, ok. Tengo una limitación financiera, sí, también. Tengo una limitación de tiempo, también. Tengo una limitación familiar, porque mis familiares no quieren apoyarme, no quieren, sí, también. ¿Tengo una limitación suprema para decidir cómo afronto esto? No, no. La libertad sigue siendo parte tuya si la quieres tomar con responsabilidad y no esperar a que otro la tome. La logoterapia es la tercera escuela vianesa de psicoterapia y se centra en el significado de nuestra existencia humana. Y Sísifo es feliz, siempre menciono esta frase cuando estoy aquí, Albert Camus en el mito de Sísifo, así como la búsqueda de dicho sentido para ti. La primera escuela, claro, lo has escuchado, Sigmund Freud, el psicoanálisis. La segunda escuela, la psicología individual, personalidades, a lo mejor tal vez por aquí te suena de Adler. Pero estas escuelas te aportan mucho. A mí, en lo personal, la logoterapia, el sentido humano, de reconocer al ser humano con un sentido y un propósito en nuestra vida, para mí es lo que me ha permitido seguir en esta línea de investigación, seguir estudiando la cognición humana, seguir compartiendo humildemente estos domingos a las 9 de la mañana un poquito de los libros. Y también, ¿por qué no? Obligarme a mí mismo a estar leyendo y redescubriendo. A lo mejor ahorita si escucho mi plática de hace un año, me voy a dar cuenta que, oh, no mencioné estas cosas y ahora soy un ser formado diferente. O incluso, ¿por qué no? Cambiar de opinión. Hace unos días platicaba con mi hijo que sigue a varias personas que les encanta la filosofía y decían que era criticado una persona porque lo habían dicho que había cambiado de opinión de un año para otro sobre un tema. Y él le contestaba, Diego Rosarín, le contestaba, ¿crees que durante un año no me he preparado y no he leído lo suficiente para poder tener el derecho de cambiar de opinión? ¿Me crees con esa capacidad de quedarme estancado durante un año y por eso el día de hoy no puedo decir, puedo cambiar de opinión? A lo mejor tu amigo o amiga, hay un proyecto que no emprendiste hace un año, o una acción o una situación que no emprendiste hace un año o que no hiciste hace un año. En cualquier esfera, física, psicológica, emocional, financiera y espiritual o trascendente. Y este año decidiste hacerlo, porque encontraste un propósito, un sentido de la vida, como dice Víctor Frank. Y va a haber gente que te va a decir, hace un año pensabas diferente. Pues claro, porque durante este año tuviste la oportunidad de crecer, de acercarte, de rodearte de personas que te puedan ayudar, de darte cuenta que tienes la responsabilidad y la libertad de tomar una actitud hacia esa situación en la cual estás viviendo, amigo o amiga. La logoterapia
ayuda como factor de resiliencia? Sí, por supuesto que sí, porque encuentras un sentido del por qué. Y el que tiene un por qué puede soportar cualquier cómo. Una vez que le damos, que le das, que le doy un significado a la vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que también hallamos la capacidad de lidiar con cualquier tipo de sufrimiento que tengamos o que puedan tener nuestros seres queridos. Amigo, amiga, ¿qué te pareció Víctor Frank? ¿Qué les pareció? Comenta, platica. Ya lo había leído, sí, lo vi el año pasado en este mismo canal, sí, también, pero yo como quiera te quiero agradecer en este enero de recuerdos, enero 2022, de recuerdos del año 2021, el haber vuelto a traer a nuestra mesa en este canal Biblos más una taza de café, traer de nuevo al señor Víctor Frank con su libro El hombre en busca de sentido. Y siempre te invito a que estés dispuesto de aprender, dispuesta a aprender. Y cerramos con estas frases. La felicidad no está al final del camino, sino después de cada acción realizada, con sentido y por alguien, tanto si nos necesita como si no nos necesita. Al final, lo que importa es dar testimonio de la mejor y más exclusiva potencialidad humana. El poder que tenemos de transformar la tragedia, la enfermedad y el fracaso en un triunfo personal y en un triunfo y en un logro humano. Del señor Víctor Frank para ti, para mí, para todos. Amigos, amigas, me dio mucho gusto tenerlos esta mañana, de domingo a las 9 de la mañana, que hoy tuve que estar en una reunión que me invitaron, tuve que estar, incluso llegué hace unas cuantas horas aquí a su casa y aquí estoy contigo, porque considero que es importante esto para ti y también para mí. Tiene un sentido estar aquí cada domingo 9 de la mañana. Coméntalo, compártelo, en YouTube también lo puedes encontrar, ahí están mis redes, abajo de las frases, y espero vernos el próximo domingo, en este último domingo de enero 22, recordando y recorriendo los libros que creo que te pueden servir más, que tuvimos durante este año 2021 que acaba de terminar. Y como siempre te digo, no seas parte del problema, sé parte de la solución. Un abrazo, muchas bendiciones y seguimos en contacto. Bye.